¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos en la semana cuarta de Adviento y hoy es martes 20 de diciembre. Un retoño brotará del tronco de Jesé, la gloria del Señor llenará la tierra y toda criatura verá la salvación de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de eterna majestad, que quisiste que la Inmaculada Virgen María, por el anuncio del ángel, recibiera en su seno a tu palabra inefable y convertida en morada de la divinidad, quedara llena del fuego del Espíritu Santo, haz, te rogamos, que siguiendo su ejemplo, seamos capaces de estar humildemente sujetos a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz, diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal, de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí
lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes y yo tal vez hemos escuchado muchísimas veces este texto, pero es que la belleza de este texto y la trascendencia de este texto son únicas. Está en el capítulo 1, a partir del versículo 26, y es el anuncio del ángel a la Virgen. Es nada más ni nada menos que el comienzo de la salvación, porque al encarnarse el Verbo en las entrañas de María, allí comienza todo. Si se quiere, desde que el mundo fue creado, estaba vislumbrando ese momento en el cual la llena de gracia, la sin pecado, pudiera asentir libremente a el propósito de Dios de salvar a la humanidad, no sin la participación consciente de la misma humanidad en María. Ella tuvo que decir que sí. Pudo haber dicho que no, pero el sí de María fue trascendental, porque no fue un sí, digamos, temporal, que afectara solo una porción de su vida y de su tiempo. Fue un sí que abarcó toda su historia y la historia de todos los pueblos de la tierra hasta el final de los tiempos. Fue un sí dado no en certezas, sino en fe y en esperanza. Por eso María es llamada también Madre de la Esperanza. Imagínense a una jovencita entre 12 y 16 años que reciba la visita de un ángel que, sabiendo que ella estaba destinada, por decirlo así, según su propósito, de consagrarse a Dios en virginidad, ahora un ángel le dice que va a ser mamá. Era obvio que ella dijera, ¿cómo va a ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. Y es interesante ver cómo los especialistas en Mariología y los especialistas en escritura griega, en el lenguaje original de este texto, se dan cuenta de que cuando María dice, ¿cómo será esto? Puesto que yo permanezco, ese tiempo verbal de permanezco es un tiempo verbal que no existe en las lenguas modernas. Es un presente continuo de manera muy especial. Tendríamos que dividirlo en varias oraciones. ¿Cómo será esto? Puesto que yo he permanecido, permanezco y voy a permanecer virgen. María lo dijo. Ella dijo que ella iba a permanecer virgen todo el tiempo y lo asintió claramente. Lo que pasa es que en las lenguas modernas no queda claro esto. Y es simplemente, y muchos podrían entenderlo equivocadamente, que ella simplemente dijo, yo soy virgen ahora. Y es lo que muchas veces se malinterpreta en otras denominaciones religiosas si ignoramos la tradición viva de la iglesia. María dijo, permanezco, he permanecido y voy a permanecer virgen. ¿Cómo va a ser? Simplemente preguntó un cómo muy distinto a la duda de Zacarías, que lo veíamos ayer. Esta explicación extra que la Virgen pidió al ángel no era una duda, era algo mucho más simple y más complejo a la vez. Y el ángel le explica que no va a ser necesario que ella renuncie a su virginidad, sino que todo será precisamente por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. El texto comienza diciendo que ella estaba casada con un varón de la estirpe de David. Era necesario apuntar a ese detalle porque era José quien le iba a dar a Jesús el nombre y era necesario que ella estuviese desposada con ese varón. Es tema de otra meditación el saber cómo son o cómo eran los matrimonios arreglados en aquel entonces para que una muchacha pudiese permanecer virgen y un hombre pudiese permanecer casto durante toda su vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 494 lo siguiente: al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús
y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida vino por María. María fue primero discípula, antes que madre, porque ella supo aceptar la palabra de Dios y por obediencia involucrarse en el plan de salvación para poder así quedar embarazada del Verbo. Y como para Dios no hay nada imposible, pues Dios tuvo madre. Hay muchos que, obviando esta circunstancia, dicen: ¿cómo Dios va a tener madre si Dios es antes que todo? Sí, Dios es antes que todo, pero como para Él no hay nada imposible, Dios quiso tener madre. No Dios como Dios, Dios como Cristo, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene madre. Dios Padre no tiene madre, Dios Espíritu Santo no tiene madre, pero Dios Hijo sí tiene madre. Y podemos decir que es madre de Dios porque Cristo no se puede dividir. Decir, de aquí para acá es hombre y de aquí para acá es Dios. Y ese es un asunto acerca de la maternidad divina que explicaremos en su momento, porque todavía apenas estamos llegando a la Navidad. Hoy simplemente contemplemos en la serenidad y en la paz del corazón este misterio y hagámonos eco de este sí de María. Preguntémonos hoy: ¿soy capaz yo de abandonarme en la voluntad de Dios como lo hizo María? ¿Con un sí total? ¿Con un sí inocente y sin tantas certezas? Porque cuando Dios nos pide algo, le damos tantas vueltas al asunto, queremos que nos dé todo explicadito, todo desmenuzado y todo así firmado, sellado. No, María no necesitó eso. María simplemente dijo: hágase en mí según tu palabra. No seamos como Zacarías, que siendo incluso un sacerdote del templo, dudó y quiso pruebas. María, por el contrario, no dudó. Ella simplemente se abandonó. Pidió una explicación porque sintió miedo, temor ante lo que le venía encima. Ser mamá de Dios no debía parecerle a ella nada fácil, y no lo era. Sin embargo, la gracia de Dios estaba sobre ella. Y cuando el ángel le dice el saludo maravilloso con que la saluda: alégrate, llena de gracia, que en griego es jaire, que jaritomene, le da un nombre nuevo a María. María no es María, María es la llena de gracia. Quiere decir que en ella no hubo lugar para el pecado, no hubo lugar para ninguna otra cosa, sino para la gracia. La gracia la llena completamente, está totalmente inmersa en la gracia y la gracia la completa. Así que en estos días también acudamos a la confesión para que salgamos de todo pecado y podamos decir que también la gracia de Dios está habitando en nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.